Me llamo Isabel Morales, tengo 34 años. Soy de Córdoba, pero los últimos 10 viví en Madrid, trabajando en una agencia de viajes. Allí siempre había ruido, teléfonos, reuniones, clientes de todas partes del mundo. Ahora, todo es distinto. Mi marido, Martín Herrera, y yo nos mudamos al pueblo donde él creció. Él tiene 39 años, es ingeniero y actualmente dirige la construcción de una carretera en una localidad vecina. Volvimos aquí no por romanticismo, sino porque necesitábamos ahorrar. La casa de sus padres tenía espacio de sobra. Y estaba vacía desde la muerte de su padre. El pueblo es pequeño, unas cuantas calles. Aquí todos saben quién va a dónde y a qué hora regresa. Desde la ventana de la cocina puedo ver el taller de Rafael Soto, un hombre de unos 50. Y 5 años, es marinero. Ahora repara de todo, desde puertas que chirrían hasta viejas embarcaciones que se pudren a orillas del río. Los vecinos dicen que su familia conocía a los padres de Martín. Es más, su tío fue dueño de nuestra casa en el pasado. Las primeras semanas aquí fueron extrañas. Martín salía para el trabajo antes del amanecer y volvía tarde por la noche. Yo me quedaba sola entre gente desconocida, que observaba pero no se acercaba demasiado. En lugar del ruido de los coches, se escuchaba el zumbido lejano de los tractores. En vez de escaparates, fachadas descoloridas en las que el tiempo había dejado su huella. Una mañana, cuando salía al patio, Rafael estaba sacando un banco de madera de su taller. Nuestras miradas se cruzaron. Asintió, breve, como lo hacen quienes no gustan de palabras vacías. Sus manos estaban llenas de rasguños, y tenía aserrín atrapado en el bigote. Parecía saber cómo funciona todo en este lugar, incluso lo que nadie dice en voz alta. Las primeras conversaciones con él fueron rápidas: buenos días, hace buen tiempo. Pero ya entonces sentí que me miraba un poco más de lo que es habitual entre vecinos ocasionales. Yo intentaba adaptarme al ritmo local, iba a comprar al único comercio, me acostumbraba a que el pan solo se vendiera por la mañana y que, después del almuerzo, cerraran las puertas para una larga siesta. Al volver de la tienda, a menudo veía a Rafael sentado en el banco frente a su taller, con una taza de café en la mano. No me llamaba, pero parecía esperar a que pasara. Martín, mientras tanto, vivía sumido en su rutina laboral: planos, diseños, reuniones con contratistas. Cuando le contaba sobre los vecinos o sobre detalles que notaba en el pueblo, me escuchaba, pero sin demasiado interés. Aquí todo es sencillo, Isabel. La gente trabaja, come, duerme. Y así todos los días, dijo una noche, sin apartar la vista del teléfono, pero para mí nada era sencillo. En esa calma percibía una tensión oculta. Como si bajo la superficie de lo cotidiano se escondiera otra cosa. Y aunque todavía no sabía cómo, sentía que Rafael iba a tener un papel más importante en esta historia que el de un simple vecino. En los días siguientes, salía más a menudo al patio sin un motivo concreto, como si solo quisiera comprobar el clima. Y cada vez que nuestras miradas se volvían a encontrar, veía en sus ojos algo atento, casi inquisitivo. No se apresuraba a acercarse, pero tampoco evitaba el contacto. Y empecé a darme cuenta de que, en un pueblo pequeño, la distancia entre las personas se acorta mucho más rápido que en una gran ciudad. A la mañana siguiente todo comenzó con un contratiempo que, en la ciudad, habría parecido algo rutinario, pero que aquí rápidamente se convirtió en un acontecimiento. Mientras llenaba la tetera, escuché de pronto un golpe sordo, luego una sacudida bajo el suelo y, al segundo, un chorro de agua empezó a salir desde debajo del fregadero. Se extendía rápidamente por las baldosas, fría y con un fuerte olor a metal, y yo, maldiciéndome por no haber revisado la llave antes, me lancé a cerrar la válvula debajo del fregadero. Pero, como descubrí enseguida, no funcionaba. Martín estaba de viaje de trabajo y no volvería hasta dentro de 2 días. Llamarlo no tenía sentido, o estaría en una reunión o en alguna carretera entre obras. Cogí un cubo y empecé a achicar el agua, sabiendo que así solo ganaba tiempo, no solucionaba el problema. En mi cabeza apareció enseguida el consejo de una vecina que, hacía unos días, hablando de los artesanos del lugar, había dicho: si algo se estropea, ve a ver a Rafael. Él sabe arreglarlo todo. Salí a la calle, buscando con la mirada si el taller estaba abierto. Desde dentro llegaban golpes apagados,
El olor a madera recién cepillada y a aceite parecía flotar en el aire incluso a distancia. Llamé a la puerta y él respondió enseguida: «Entra, está abierto». Dentro reinaba ese desorden particular, en el que el dueño encuentra todo lo que necesita. En las paredes colgaban herramientas de distintas épocas y estados, sobre el banco de trabajo había trozos de madera, vidrio, viejas manijas de puertas y bisagras metálicas. Rafael se levantó de la mesa, secándose las manos con un trapo, y, al ver mi expresión de apuro, preguntó: «¿Ha pasado algo?». Le expliqué brevemente lo de la tubería rota y, sin pensarlo, respondió: «Esta tarde paso a verlo. No está lejos, pero ahora tengo que terminar algo». Su voz era serena, pero transmitía una certeza que no dejaba dudas: cumpliría lo que prometía. Hablamos unos minutos más y, de repente, recordó que de niño solía jugar en el patio de nuestra casa, cuando vivía allí su tío. Contó que entonces el jardín era más grande, que el manzano aún daba muchos frutos y que el viejo pozo, ahora cubierto con una tapa, era el centro de todos los juegos infantiles. Escuchaba y me sorprendía al pensar que aquella conversación era mi primera verdadera inmersión en el pasado de la casa a la que había llegado sin recuerdos, pero que ahora comenzaba a llenarse con los de otros. De vuelta en casa, traté de poner algo de orden tras la inundación, mientras pensaba en él. Todo en su forma de actuar parecía sencillo y natural, pero al mismo tiempo daba la impresión de que mantenía cierta distancia, incluso cuando te miraba directamente a los ojos. Al caer la tarde, el agua de la tubería casi se había detenido. Quizá porque encontré alguna válvula en un rincón o porque la presión simplemente había bajado. Hacia las 7 escuché sus pasos junto a la verja. Entró con una pesada caja de herramientas y fue directo a la cocina. Trabajó rápido, sin perder tiempo en palabras innecesarias. El brillo metálico de la llave, los golpecitos en la tubería, las breves comprobaciones, todo transmitía la sensación de que estaba en su terreno, haciendo algo que había hecho cientos de veces. De vez en cuando pedía si tenía a mano un trapo viejo o una linterna. Cada solicitud era clara y precisa. Cuando terminó la reparación, se secó las manos y, mirando alrededor, preguntó: «¿Has subido alguna vez al desván?». Negué con la cabeza. Tras la muerte de mi tío quedaron allí algunas cosas. Tu suegro no quiso tirarlas. A la tarde siguiente, cuando el calor ya había cedido y una luz suave empezaba a entrar por las ventanas, Rafael apareció junto a la verja. No llevaba herramientas en las manos, pero se movía con la seguridad de quien ya sabe lo que va a hacer. Salí a su encuentro y, asintiendo, me dijo que quería enseñarme algo en la casa, si no me importaba. Su tono era tranquilo, pero en su mirada se leía que no contemplaba del todo la posibilidad de una negativa. Se dirigió a la puerta tras la cual comenzaba una estrecha escalera que conducía al desván. La abrí y de inmediato me envolvió un denso olor a madera vieja, polvo y algo de humedad, quizá restos de antiguas filtraciones en el techo. El aire era pesado y, cuando puse el pie en el primer peldaño, este crujió de tal manera que miré instintivamente hacia abajo, pero Rafael, que iba delante, ni siquiera se volvió. Sus pasos eran firmes, como si hubiera subido allí cientos de veces. Cuando llegamos bajo el tejado, mis ojos se acostumbraron poco a poco a la penumbra. Un pequeño ventanuco redondo dejaba pasar un haz de luz que caía en medio del suelo, iluminando una nube de polvo suspendida en el aire. En las esquinas se amontonaban viejas maletas con asas gastadas, cajas de cartón atadas con cuerda, varias sillas de madera apiladas unas sobre otras y libros abiertos con páginas amarillentas. Vi un arcón oscuro, reforzado con esquinas metálicas. Y varios retratos enmarcados, colocados boca contra la pared. Rafael se acercó al arcón y lo abrió como si supiera que la cerradura no funcionaba. Sacó del fondo una pesada placa metálica con el número de la casa. Los bordes estaban oxidados, pero las cifras seguían nítidas. La miró durante más tiempo del que requeriría una simple inspección, y solo entonces, se volvió hacia mí. Dijo que aquella placa había colgado en nuestra fachada cuando vivía allí su tío, y que la recordaba desde niño. A su lado, vio una pequeña caja tallada en madera oscura. Los dibujos eran diminutos, en forma de ramas entrelazadas, y parecían hechos a mano. Abrió la tapa con cuidado y, dentro, había un trozo de encaje enrollado, ya oscurecido por el tiempo, y varias fotografías en blanco y negro. En una de ellas, una joven vestida de novia tomaba de la mano a un hombre con traje oscuro,
se miraban con una simplicidad y una cercanía tan puras que me sentí intrusa en su memoria. Rafael contó que esa caja se la habían regalado a su tía el día de su boda, y que ella siempre la guardó junto a la cama. Luego, de forma inesperada, me la tendió. Dijo que cosas así debían vivir en la casa y no pudrirse bajo el polvo, y que quería que se quedara allí. Sus palabras fueron claras, sin un ápice de sentimentalismo, pero se notaba que ese gesto tenía para él un significado profundo. Tomé la caja, sintiendo un peso inesperado, y entendí que junto con ella sostenía un fragmento de historia ajena. Que, aunque no la había pedido, ahora formaba parte de mí. Mientras bajábamos, él volvió a recorrer con la mirada el desván, como queriendo grabar cada objeto en la memoria, y pensé que, desde ese momento, para mí la casa ya no sería solo paredes y techo. Esa noche, cuando el día ya se había apagado y sobre el pueblo colgaba una cúpula de cielo azul oscuro, la luz de la casa se fue de repente. Estaba sentada en la cocina con una taza de té y, al principio, pensé que era una simple avería, quizá un fusible quemado. Pero, al acercarme a la ventana, noté que la oscuridad no cubría solo nuestra casa. Toda la calle, desde mi patio hasta el taller de Rafael, estaba sumida en penumbra, salvo una farola lejana que parpadeaba débilmente en la esquina, apenas dibujando los contornos de las casas. En las habitaciones reinaba una oscuridad densa, y el silencio se volvió aún más palpable. Cogí una vieja linterna de mano de la estantería junto a la puerta, la encendí, y un haz estrecho recortó de la oscuridad objetos familiares, dándoles formas extrañas. Al salir al patio, el aire se sentía más fresco, y el olor de la humedad reciente de los campos se mezclaba con un leve aroma a madera que venía del lado del taller. Al llegar a la verja, vi que Rafael caminaba con paso firme desde su taller. Su figura destacaba en la oscuridad gracias a una pequeña linterna que sostenía baja, iluminando el camino frente a él. Cuando se acercó, le escuché decir, con calma pero con un matiz de concentración, que había visto una chispa en uno de los cables justo antes de que se cortara la luz, y que quería comprobar si no había una avería más seria. Hablaba como quien está acostumbrado a estas situaciones, y supe que, en su presencia, no necesitaba tener todas las respuestas técnicas. Él sabía qué hacer. Nos acercamos al cuadro eléctrico, situado en la pared exterior, junto al trastero. Rafael me pidió que sostuviera la linterna para que el haz cayera directamente sobre los cables. Me coloqué a su lado, tratando de orientar la luz, y en ese momento nuestros hombros se rozaron apenas. Fue un contacto normal, casi imperceptible, que podría haber pasado por casualidad, pero él no se apartó ni cambió de posición. Sentí el calor de su brazo a través de la fina tela de la camisa y comprendí que esa cercanía se percibía de otra manera que cualquier otra. Él examinaba cada cable con atención, inclinándose para revisar las conexiones, retirando aisladores viejos y dejándolos a un lado. Sus movimientos eran precisos y seguros, sin gestos innecesarios. De vez en cuando preguntaba, en voz baja, si tenía repuestos de fusibles o me pedía un destornillador, y cada vez me sorprendía intentando responder rápido, como si me importara demostrar que podía serle útil. Al cabo de unos minutos, sacó un fusible nuevo, lo colocó en lugar del viejo y comprobó el ajuste. La luz no volvió de inmediato, pero al minuto una farola en la esquina se encendió, y detrás de ella, algunas lámparas de los vecinos. Él suspiró, dijo que eso bastaría hasta la mañana, pero que al día siguiente sería mejor llamar a un electricista de la ciudad para revisar toda la línea. Seguimos de pie, uno junto al otro, aunque ya no había razón para quedarnos junto al cuadro eléctrico. No me apresuré a entrar en casa, y él tampoco se movió hacia la suya. Cuando por fin se dirigió a la verja, al pasar junto a mí, rozó apenas mi mano. Ese toque fue tan sutil como inequívoco, y entendí que, después de esa noche, nuestras conversaciones ya no podrían seguir siendo simplemente amistosas. A la mañana siguiente, cuando la niebla sobre las huertas ya se había disipado y el sol empezaba a calentar lentamente la tierra, escuché unos golpes sordos en la verja. Al abrir, vi a Rafael con una pequeña pieza de madera envuelta en un trozo de tela limpia. Me dijo que había terminado de reparar la manilla de la ventana que yo había mencionado unos días atrás, y añadió que lo mejor sería instalarla ahora, mientras el clima estaba seco y estable. Su tono era natural, sin ruego ni orden, pero con esa seguridad que hacía imposible que yo me negara. Entramos en el patio, y propuso trabajar bajo el viejo manzano que crecía casi en el centro. Sus gruesas ramas, arqueadas bajo su propio peso, creaban una sombra donde,
incluso en el día más caluroso, se podía encontrar frescor. Algunas manzanas ya mostraban manchas rojas, aunque faltaban aún varias semanas para la cosecha. Bajo el árbol había una vieja silla con el asiento desgastado, y decidimos colocar la hoja de la ventana cerca para que pudiera trabajar cómodo. Desenvolvió la tela, sacó la pieza y empezó a fijarla a la ventana, trabajando despacio pero con seguridad. En sus manos, el destornillador giraba con firmeza, sin movimientos innecesarios, y cada gesto era concentrado y preciso. Mientras trabajaba, comenzó a hablar de lo rápido que pasaba el verano, y de que incluso en el campo los días se funden uno con otro si no prestas atención a los pequeños detalles. Recordó que antes creía que la vida se decidía con grandes elecciones, pero que con el tiempo había comprendido que, en realidad, está hecha de pequeños momentos que o los captas y aprovechas, o se te escapan para siempre. Yo escuchaba y sentía que esas palabras no eran casuales. No había en su voz intención de impresionar, pero sí un peso que me obligaba a pensar. No me miraba directamente, pero sabía que cada frase no estaba destinada solo a llenar el silencio, sino para que la recordara. Me sentía tranquila, esa tranquilidad rara que pocas veces se siente en presencia de alguien casi desconocido. Cuando terminó el trabajo, levantamos juntos la hoja de la ventana y la colocamos en su sitio. No se apartó, se quedó de pie muy cerca. Sus movimientos fueron lentos, como dándome tiempo para entender lo que estaba a punto de pasar. Se inclinó y me besó en los labios, breve pero con seguridad. Sentí un ligero sabor a café y tabaco. Y en lugar de la incomodidad habitual, apareció una sensación inesperada de que aquello era lo correcto. Se apartó solo un paso, me miró fijamente y dijo que la manilla ahora duraría muchos años más. Luego tomó sus herramientas y se dirigió a su taller, mientras yo me quedaba bajo el manzano, sabiendo que, desde ese momento, nuestras conversaciones ya no serían como antes. Unos días después comenzó en el pueblo la feria anual, esperada por casi todos los vecinos. Desde temprano, en la plaza principal empezaron a aparecer puestos de madera cubiertos con telas de colores, y entre ellos colgaban guirnaldas de pequeñas bombillas que, por la noche, convertirían todo en una trama luminosa. Las calles estrechas, normalmente casi vacías, se llenaron de murmullos, de olores a repostería recién hecha, carne asada y especias. Los vendedores forasteros ofrecían verduras, frutas, miel, quesos caseros, artesanía en madera, barro y metal. La gente se saludaba, intercambiaba noticias, y los niños, con unas monedas en la mano, corrían de un lado a otro eligiendo golosinas. Decidí dar una vuelta entre los puestos para empaparme del ambiente festivo y, quizá, comprar algo para la casa. Entre los pasillos había que moverse despacio, esquivando cestos con verduras y bandejas de pan. Cuando ya casi llegaba al final de la plaza, vi a Rafael. Estaba junto a un puesto de telas, observando atentamente rollos con distintos estampados. A su lado estaba Lucía, la viuda que vivía frente a nuestra casa. Ella sostenía un corte de lino claro, se lo mostraba y ambos reían, como si compartieran un chiste que solo ellos conocían. Su cercanía parecía natural, pero de pronto sentí un pinchazo, la sensación incómoda de ser, en ese momento, una extraña. Él me vio primero. Asintió, dejó a Lucía junto al puesto y se acercó. Su tono fue neutro cuando explicó que se conocían desde la infancia, que sus padres eran amigos y que siempre se habían ayudado en pequeñas cosas. Respondí que me daba igual, aunque sabía perfectamente que no era cierto. Él me miró con atención y sonrió apenas, como si hubiera entendido más de lo que yo quería mostrar, pero sin insistir en el tema. Intercambiamos algunas frases sobre la feria, sobre lo concurridas que estaban las calles, y volvió con Lucía, que ya estaba pagando la tela. Me quedé de pie, viendo cómo se alejaban juntos por el pasillo, sintiendo un frío incómodo por dentro. No era celos abiertos, sino más bien la conciencia de que él no me pertenecía, de que en su vida había otras personas con las que compartía conversaciones y risas ligeras. Para distraerme, compré queso fresco, unas manzanas y observé las piezas de cerámica de un alfarero local, pero las charlas con los vendedores me parecieron superficiales. Cada sonrisa era forzada, porque en mi mente seguía presente la imagen del inclinado hacia Lucía, mientras ella le tocaba el codo para mostrarle una tela. Cuando regresé a casa, entendí que de todo aquel día no recordaría el bullicio de la feria ni las compras, sino ese momento fugaz que, de repente, me cambió el ánimo. A la mañana siguiente,
El pueblo despertó tras una tormenta nocturna, que había llegado de forma tan repentina que nadie tuvo tiempo de prepararse. La lluvia había caído a raudales, el viento doblaba los árboles hasta casi tocar el suelo y los truenos rodaban entre las colinas. Cuando salí al patio para comprobar que todo estuviera en su sitio, vi enseguida que en el fondo del huerto había caído un tramo de la vieja valla. Las tablas yacían sobre la tierra húmeda, con los clavos torcidos sobresaliendo, y entre ellas se veía el verde fresco del huerto vecino. Detrás de la valla estaba el terreno que Rafael cuidaba para un anciano agricultor que ya no tenía fuerzas para trabajarlo por sí mismo. Me quedé de pie, pensando por dónde empezar, cuando oí unos pasos conocidos junto a la verja. Rafael entró sin ceremonias, con un martillo y varias tablas en la mano. Dijo que había visto el daño esa misma mañana al pasar y que decidió venir a ayudar antes de que la madera se secara del todo, porque así sería más fácil clavar las nuevas piezas. En su voz no había pregunta, solo la firme certeza de que empezaríamos el trabajo de inmediato. Fuimos hasta el lugar donde la valla se había caído y él empezó enseguida a limpiar la zona de restos, apartando las tablas viejas a un lado. Yo le ayudaba, pasándole herramientas, sosteniendo las nuevas tablas mientras él las clavaba con golpes rectos y precisos. El viento todavía soplaba a ratos desde la esquina, arrojándonos a la cara pequeñas gotas de agua que quedaban en las hojas del manzano y en los arbustos de grosellas. De la madera mojada y la tierra fresca subía un olor intenso que se mezclaba con el aroma tenue de su chaqueta. Mientras trabajábamos, reímos un par de veces cuando alguna tabla se nos escapaba de las manos o cuando un clavo entraba torcido y había que empezar de nuevo. En esos momentos había algo que aligeraba la tensión de los últimos días, y me pareció que él, deliberadamente, mantenía la conversación ligera para que yo no me perdiera en mis propios pensamientos. Cada vez que le pasaba el martillo, nuestros dedos se rozaban, y ninguno de los dos parecía tener prisa en soltarlo. Trabajamos más tiempo del necesario, porque él revisaba cada tramo 2 veces, se alejaba unos pasos para evaluar cómo quedaba la nueva parte de la valla, y solo entonces continuaba. Cuando la última tabla estuvo en su sitio, volvió a recorrer toda la sección pasando la mano por la madera, como para asegurarse de que resistiría cualquier viento. Al regresar al patio, le propuse tomar un té para entrar en calor después de trabajar en el aire frío. La propuesta sonó sencilla, pero noté que él aceptó con esa atención que no está presente en todas las conversaciones. Asintió, consciente de que aquella mañana lluviosa ya se había vuelto más importante de lo que parecía a primera vista. Abrí la puerta de la cocina, dejando entrar en la casa el olor a madera húmeda y a tierra fresca. Rafael me siguió, dejó el martillo y las tablas junto a la pared, como si no pensara quedarse mucho tiempo. Puse la tetera al fuego, él asintió, sin objeciones, y se quitó la chaqueta, colgándola en el respaldo de una silla. En ese momento, afuera, comenzó una nueva lluvia. No era el aguacero de la noche anterior, sino una llovizna constante, que golpeaba el alféizar con un ritmo monótono, creando una sensación de intimidad de la que era difícil desprenderse. Saqué 2 tazas del armario y me di cuenta de que observaba con atención la habitación. Su mirada se detenía en algunos detalles: la loza que habíamos encontrado en el desván, la tela en el alféizar, la esquina de la mesa donde la pintura se había desgastado con el tiempo. Eran detalles a los que normalmente nadie prestaría atención, pero él los miraba como si pudieran decir algo sobre mí. Nos sentamos a la mesa y, durante un rato, él se limitó a calentar las manos con la taza. Luego, sin preámbulos, dijo que, hace muchos años, había dejado en Lima a una mujer que lo amaba. Habló en voz baja, sin mirarme, como si aquellas palabras se dirigieran más a sí mismo que a mí. Explicó que entonces pensó que hacía lo correcto, porque no quería cargarla con sus planes y su vida nómada, pero que, desde entonces, evitaba las cercanías que podían volverse verdaderas. En su voz no había excusas ni petición de compasión, solo un reconocimiento sereno de cómo eran las cosas. Yo lo escuchaba, sorprendida pero con una comprensión silenciosa. Eso explicaba su cautela en las palabras, su habilidad para estar cerca sin dar pasos de más, pero tampoco alejándose del todo. Afuera, la lluvia caía con más fuerza, y ambos volvimos la vista un momento hacia ese sonido, como si ayudara a ordenar los pensamientos. Rafael dejó la taza en la mesa y, sin cambiar el tono, dijo que no sabía por qué había decidido contarme esto precisamente a mí. Luego se inclinó hacia mí y me besó, esta vez de otro modo, sin prisa, como si quisiera que sintiera cada instante. Le respondí, y no fue por impulso ni para llenar un silencio,
Fue una decisión consciente. Cuando nos separamos, en la habitación. No había cambiado nada, la misma mesa, la misma lluvia, pero yo sabía que ahora la casa guardaría un secreto más. Terminó su té, me dio las gracias y se levantó, como si no quisiera quedarse más de lo necesario, pero antes de salir se detuvo en la puerta y volvió a mirarme con esa mirada que no hacía preguntas, pero que decía más que cualquier palabra. Unos días después de aquella conversación y de la lluvia, Martín volvió de su viaje de trabajo. Llegó por la noche, cansado pero con un humor inusualmente animado, y desde la puerta empezó a hablar sobre el avance en la construcción de la carretera, sobre la nueva maquinaria que habían traído y sobre la posibilidad de terminar antes de lo previsto uno de los tramos. Yo lo escuchaba, pero por dentro estaba concentrada en otra cosa, en lo que había pasado en la cocina con Rafael y en cómo comportarme ahora. Después de cenar, mientras recogíamos la mesa, Martín dijo de pronto que quería invitar a Rafael para agradecerle la ayuda con la valla. No tuve tiempo de encontrar una excusa convincente para negarme, y cualquier negativa habría parecido extraña. Tomó el teléfono, llamó y, en pocos minutos, me informó de que Rafael había aceptado. Y que vendría al día siguiente por la noche. Su tono era normal, sin segundas intenciones, pero yo sentía como en mi interior crecía la tensión. Al día siguiente, puse la mesa con especial cuidado, aunque intentaba aparentar indiferencia. Martín trajo del sótano una botella de vino que guardaba para una ocasión especial y la colocó en el centro. Cuando sonó el timbre, fui a abrir y encontré a Rafael con una pequeña caja envuelta en papel craft. Explicó que traía queso casero de un anciano agricultor al que ayudaba a cuidar sus tierras. Intercambiamos unas pocas palabras y entró, saludando a Martín como si hiciera mucho que no se veían, aunque habían hablado apenas una semana antes. Durante la cena, hablaron sobre todo de trabajo. Martín contaba las dificultades con los contratistas, Rafael hacía preguntas, añadía historias de su propia experiencia en reparaciones y construcción. Yo estaba sentada entre ambos, sirviendo el vino, acercando los platos, y al mismo tiempo percibiendo cada cruce de miradas con Rafael. Eran breves, pero lo bastante elocuentes para saber que él recordaba lo mismo que yo. Martín bromeaba, reía de vez en cuando, y me parecía que no notaba nada fuera de lo habitual. Pero en un momento, cuando sentí una mirada especialmente fija de Rafael, me pasó por la cabeza la idea de que quizá Martín sospechaba más de lo que mostraba. No dijo nada, pero sus ojos se detuvieron en mí un segundo más de lo normal. Antes de volver a la conversación con el invitado, cuando terminó la cena, recogimos juntos la mesa. Rafael agradeció y dijo que prefería no quedarse hasta tarde, porque a la mañana siguiente debía abrir el taller. Martín lo acompañó hasta la puerta y se intercambiaron unas palabras que no alcancé a oír. Cuando la puerta se cerró, sentí que el aire en la habitación se había vuelto más pesado, aunque por fuera todo siguiera igual que antes de su llegada. La semana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a calentar las estrechas calles del pueblo, decidí ir al mercado para comprar verduras frescas y pan. Incluso antes de llegar a la plaza, percibí ese bullicio especial de los fines de semana, el murmullo de las voces entrelazado con los gritos de los vendedores, el aroma de las verduras frescas mezclándose con el del café de la pequeña cafetería, donde unos hombres estaban sentados en una mesa comentando las noticias. Saludé, como siempre, a María, la vendedora de tomates, y antes de poder sacar la bolsa, vi a Lucía de pie junto al puesto de telas. Su mirada se deslizó sobre mí y, en lugar de su habitual sonrisa cálida, apenas asintió con la cabeza. Su rostro permaneció tenso, como si evaluara si valía la pena decir algo. Cuando me acerqué, me lanzó un breve «buenos días», y enseguida se volvió hacia la vendedora, empezando a examinar rollos de algodón, fingiendo que no le interesaba hablar conmigo. Sentí como las miradas lentas y calculadas de varias mujeres, sentadas en el banco de enfrente, se dirigían hacia mí. Aunque continuaban charlando animadamente entre ellas, había algo revelador en las pausas entre palabras, como si dejaran espacio en el aire para frases que deliberadamente no pronunciaban en voz alta. En la tienda de comestibles ocurrió algo parecido. El dueño me saludó como siempre, pero dos vecinas que elegían aceite guardaron silencio cuando pasé junto a ellas y fingieron examinar las etiquetas, aunque en realidad esperaban a que yo terminara mis compras. El cambio en su actitud era tan evidente que no necesitaba explicación. En un pueblo pequeño, las noticias y las suposiciones se propagan más rápido que cualquier coche, y a menudo adquieren formas y matices que ninguno de los implicados
ha dicho en voz alta. De camino a casa intenté concentrarme en cosas simples. Conté mis pasos, inhalé el aroma del pan recién hecho que llevaba en la bolsa, observé los hibiscos en flor junto a la puerta de una casa. Pero en mi cabeza aparecían una y otra vez escenas de las últimas semanas: la valla bajo la lluvia, la conversación en la cocina, el manzano bajo el cual él se inclinó más de lo que permiten los límites vecinales. Todos esos momentos ahora parecían alinearse en una secuencia que los demás podían ver con más claridad de la que yo estaba dispuesta a admitir. Esa tarde, al volver del trabajo, Martín extendió sobre la mesa unos planos y, como quien no quiere la cosa, dijo que debería ser más prudente, porque, en el pueblo la gente nota más de lo que crees. Su voz era tranquila, sin reproche, pero en esa calma se escondía una pregunta que no formuló directamente. Era evidente que ya había escuchado alguna versión de los hechos, y quizás no creía del todo en ella, pero quería poner a prueba mi reacción. Levantó la vista de los planos. ¿Hay algo entre tú y Rafael?, preguntó con tono neutro, como si hablara de una trivialidad, pero con una tensión en la mirada. No, respondí de inmediato, controlando la voz. ¿Y algún interés? Aunque sea por parte de uno de los dos. Hice una pausa lo suficientemente breve como para que pareciera que buscaba las palabras, y no que ocultaba la verdad. Creo que simplemente lees demasiado entre líneas, dije, apartando la mirada. Martín asintió brevemente y no dijo nada más. Los dos fingimos que el tema estaba zanjado, aunque en realidad apenas empezaba a echar raíces. Esa noche, guardando el pan en la panera y colocando las verduras en las estanterías, noté que hasta los movimientos más simples de mis manos se habían vuelto más cuidadosos, como si controlara no solo mis palabras, sino cada gesto, para que nadie, ni siquiera un testigo casual, encontrara en ellos confirmación de suposiciones ajenas. Sin embargo, sabía que no se puede huir de los rumores, y que rara vez desaparecen por sí solos, más bien cambian de forma, perdiendo con el tiempo su filo, pero quedando en la memoria de quienes alguna vez creyeron en cierta historia. Pasaron unos días y, aquella mañana, me desperté más temprano de lo habitual, y sin encender la luz, me acerqué a la ventana para abrir las cortinas. Afuera reinaba un silencio extraño e inmóvil, y en él faltaban sonidos a los que ya me había acostumbrado. No se oía el habitual golpeteo del martillo ni el tintinear del metal procedente del taller de Rafael. Pensé que quizás simplemente aún no había empezado a trabajar, pero cuando salí al patio a por leña para la chimenea, vi que la puerta de su taller estaba cerrada a cal y canto y las ventanas, oscurecidas desde dentro. En el pueblo, cualquier cambio de rutina se nota de inmediato, sobre todo cuando se trata de alguien que abre la puerta cada día al amanecer. Involuntariamente recordé la tarde anterior. Estaba regando las flores bajo la ventana cuando oí que alguien se detenía al otro lado de la valla. Al mirar a través de las ramas, vi a Rafael. Estaba de pie junto a la puerta, con el teléfono móvil apretado contra la oreja. Hablaba en voz baja pero rápido, de vez en cuando cerrando el puño de la mano libre, como intentando contener las emociones. 2 veces miró por encima del hombro y, cuando nuestras miradas se cruzaron un instante, asintió brevemente, sin interrumpir la conversación. No alcancé a oír el contenido de sus palabras, pero algo en su comportamiento me indicaba que aquella llamada era importante e inesperada. Después de comer, me encontré con Lucía junto a la carnicería. Llevaba una pequeña bolsa y claramente tenía prisa, pero aún así se detuvo para intercambiar unas palabras. Cuando le pregunté si sabía dónde estaba Rafael, respondió que se había ido a casa de su hermana en Sevilla, como repitiendo una frase escuchada de otra persona. En su voz no había la seguridad habitual y me pareció que no estaba del todo segura de si era verdad. Ante mi pregunta, si se había ido por mucho tiempo o no, Lucía se encogió de hombros y cambió de tema enseguida, preguntando si ya había probado las manzanas de la nueva cosecha. Al volver a casa, pasé de nuevo por su patio. La puerta seguía cerrada, pero dentro, a través de una rendija en la del taller, se veía una mesa sobre la que yacían desordenadas varias herramientas. En la cuerda colgaba su camisa clara, la misma que llevaba cuando trabajaba en la valla. Todo aquello parecía indicar que se había marchado de repente, sin recoger sus cosas y sin planear una ausencia prolongada. Llevé té de la cocina y me senté en el porche, pensando en aquella llamada. Sin conocer su contenido, igualmente sentía que había sido la causa por la que Rafael dejó el pueblo tan inesperadamente. En las comunidades pequeñas siempre es fácil percibir cuando alguien actúa según un plan y cuando lo hace por impulso del momento. Este caso pertenecía claramente a lo segundo. Y aunque intentaba encontrar otra explicación,
una y otra vez me venía a la mente la misma imagen: la tarde, él junto a la puerta, la mano apretada, las miradas rápidas por encima del hombro. No. Era simplemente una pausa en su vida habitual. Había la sensación de que había dejado tras de sí una señal invisible que yo debía notar, incluso si aún no entendía cómo descifrarla. Unos días después de que Lucía mencionara el viaje a Sevilla, el aire de la mañana me pareció especialmente fresco y salí al patio un poco antes de lo habitual para revisar los bancales con los plantones y ver si la tierra junto al nuevo tramo de la valla no se había erosionado. Justo cuando me acercaba al manzano bajo el cual, entre los dos, colocamos el marco de una ventana, vi en la tierra húmeda una forma familiar que apenas asomaba entre la hierba, cubierta por una fina capa de rocío nocturno que reflejaba la pálida luz de la mañana. Y en esa familiaridad había algo inesperado, como si un objeto que debería estar guardado en lo alto del desván apareciera de pronto aquí, en el lugar donde alguna vez hablamos de cosas pequeñas sin nombrar lo esencial. Me agaché, aparté unas hojas y tomé entre las manos la placa con el número de nuestra casa, la misma que Rafael y yo encontramos en un arcón oscuro bajo el tejado y que yo había querido limpiar, pero nunca lo hice. La sensación de su frío peso en las palmas me devolvió por entero aquella tarde en la que estábamos en el desván, respirando el olor de la madera vieja, hojeando fotografías y hablando de personas que ya no están, pero cuyas cosas todavía se aferran a este mundo, como si esperaran que alguien volviera a pronunciar sus nombres. A la placa se le había sujetado, con una grapa oxidada, una nota doblada por la mitad, colocada deprisa. Temiendo romper el frágil papel, desdoblé con cuidado los bordes y leí la breve frase: no olvides. Sentí que se me apretaba la garganta. Las palabras eran sencillas y sin adornos, pero contenían todo lo que no habíamos alcanzado a decir, todo lo que quedó entre el trabajo, los movimientos, los roces y esas pausas en las que nacen decisiones que no siempre se pueden admitir en voz alta. Me giré, esperando encontrar alguna pista, una huella, una señal, tal vez marcas de botas en la tierra húmeda o la cancela abierta. Pero el patio estaba vacío, los pájaros revoloteaban entre las hojas, del tejado caían aún gotas tras la niebla nocturna, y nada indicaba la presencia reciente de alguien que pudiera haber dejado la placa aquí, al pie del árbol donde todo empezó, salvo el propio objeto y esa breve línea manuscrita dirigida a mí, sin firma, pero con una entonación inconfundible. No había súplica ni reproche. Solo una respuesta firme a la pregunta que me hacía desde el momento de su desaparición. Apreté la placa contra el pecho, como queriendo sentir su temperatura con el cuerpo, y volví a leer la nota, pensando que quería decir él exactamente: ¿no olvidar lo que pasó entre nosotros en la cocina? No olvidar la promesa que expresé solo con un gesto y una mirada, no olvidar el desván, los roces, la tarde junto al cuadro eléctrico, el manzano, o quizá no olvidarme de mí misma con todo aquello que ya no se puede deshacer. ¿Por qué? La memoria no existe para atormentar, sino para impedir errores que después se arrastran durante años. Y quizá así fue como él, en su día, no logró retener algo en Lima, y ahora intentaba actuar de otra manera, no desapareciendo sin palabra, sino dejando exactamente lo necesario para que yo no deformara los hechos hasta hacerlos una historia conveniente. Antes del mediodía subí varias veces al desván. Miré el hueco vacío en el arcón donde había estado la placa, pasé la mano por los bordes dejando un rastro de polvo en los dedos y bajé otra vez, convencida de que él sabía exactamente dónde colocar ese signo metálico para que no pudiera pasarlo por alto, para que tuviera que detenerme y pensar no en los rumores, ni en Lucía, ni en lo que dirían los vecinos, sino solo en nosotros dos y en una elección que ya estaba hecha a medias y que necesitaba o bien continuar, o bien cerrarse con claridad. Al caer la tarde volvió Martín con nuevos planos, los desplegó sobre la mesa y empezó a explicarme cómo pensaban reparar el tramo problemático cerca del puente. Yo escuchaba con atención, hacía preguntas pertinentes, asentía en los momentos adecuados, y todo ese tiempo llevaba en el bolsillo del delantal la nota doblada, mientras en él alféizar, junto a la maceta de romero, brillaba con peso la placa, que volvía a ser parte de nuestra casa. Vi cómo Martín fijaba la vista en el metal, sacudía levemente la cabeza, como recordando dónde la había visto, pero no se detenía, ocupado con otros temas, y no hacía pregunta alguna. Después de cenar habló de la cocina, dijo que no estaría mal mover la estufa más cerca de la ventana para no asfixiarse en verano, que la mesa podría ser más ancha y la iluminación distinta, más uniforme, y que la despensa hacía tiempo que necesitaba que ordenáramos las estanterías. ¿Por qué? Se sostenían solo por compromiso. Yo escuchaba sus planes detallados,
entendiendo que en esa concentración en lo práctico había algo de salvación, la que uno busca cuando siente que otras cosas se escapan de su control pero no quiere admitirlo, y por eso se ocupa de lo que se puede medir, comprar, instalar, atornillar. En ese momento no discutí, solo estuve de acuerdo en todo, sabiendo que la reforma de la cocina no se oponía a lo otro, sino que avanzaba en paralelo, como dos vías que se cruzarán más adelante. Aunque no en el lugar que esperamos, cuando se fue al baño y el ruido del agua ahogó los demás sonidos. Tomé la placa, miré otra vez sus cifras desgastadas, la puse junto a la nota, pasé el dedo por las letras, sentí la ligera aspereza del papel y comprendí que aún esperaba una casualidad repetible, aunque sabía que esas casualidades no existen, y que la persona capaz de traer este objeto en el momento en que su ausencia se hace insoportable no da pasos inútiles, solo aquellos que tienen sentido. Y que si hoy había elegido un gesto silencioso en lugar de una conversación, quizá esa era la respuesta más honesta a nuestras preguntas compartidas. Guardé la nota en la caja del desván, la coloqué entre las fotografías que miramos aquel día y cerré la tapa, que encajó suave, sin chirriar, como si hubiera esperado ese movimiento. Después volví a la cocina, acerqué la placa al borde del alféizar y la dejé allí, para que le diera la luz de la lámpara que Martín había instalado hoy en lugar de la que se había fundido. Pensé que quizá mañana por la mañana me despertaría y decidiría por fin colocarla en la fachada, en el lugar que le corresponde, no como signo de un pasado ajeno, sino como parte de nuestro presente. Cuando nos acostamos, Martín habló largo rato sobre dónde poner los nuevos enchufes. Y qué azulejos elegiría. Yo escuchaba, respondía, estaba de acuerdo, pero en el fondo de mi conciencia seguía volviendo al breve, no olvides, que no me dejaba transformar los acontecimientos de ayer en algo ajeno. Me parecía oír como en el jardín el viento movía las hojas del manzano, aunque la noche estaba casi en calma, y en ese leve susurro no había simbolismo inventado, sino la simple presencia física del lugar donde había estado la placa, donde hablamos sobre una estación que pasa más rápido de lo que parece, y donde una vez quedó claro que ningún paso nuestro es inocente si conduce a algo que cambia la vida. Antes de dormirme, repasé mentalmente todos los detalles de ese día y la idea de que no todas las puertas pueden cerrarse, por mucho que se quiera, no sonaba como una conclusión solemne, sino como una constatación práctica, parecida al consejo de un maestro que ve un marco torcido y dice que se puede cepillar, reforzar, calzar, pero que hay casas cuyo cimiento hundido no permite una geometría perfecta. Y entonces hay que vivir con esa desviación, entendiendo su naturaleza y sin fingir que todo está recto. Porque a veces aceptar la imperfección da esa calma por la que se hacen reformas, se cambian cables y se cuelga en la fachada una placa con un número que no solo recuerda la dirección, sino también el camino por el que llegaste hasta el lugar en el que estás ahora.